Empezamos con la tercera sesión de este simposio que hemos titulado El Islam en el Mediterráneo local, la memoria y los usos del pasado. Hoy hemos tenido un día un poquito accidentado las organizadoras, entonces la sesión va a estar moderada de una forma colegiada porque se nos han solapado otras reuniones. La tarde de hoy tenemos 3 presentaciones que hemos unido con el hilo conductor de un título más evocador que explicativo, el presente del pasado, porque las 3 presentaciones hablan sobre memoria, sobre representaciones, imaginarios. La primera de ellas es de Giulia Spadoni, que es doctoranda de la Universidad de Granada. Su tesis doctoral es sobre literatura siria contemporánea. Ella estudió el grado en la Universidad Roma III, se graduó en 2013, hizo su máster en lo oriental en Nápoles y, bueno, aparte de esa formación oficial, también ha estudiado en el Instituto Bourguiba de Túnez un año, ha hecho una estancia de investigación en la Universidad Al-Quds de Palestina el año pasado y actualmente está en una fase muy avanzada de su tesis doctoral, que es sobre la escritora Samar Yazbek, y el trabajo que nos va a presentar es buena parte de su propuesta de tesis, que para esta presentación lo ha titulado Memoricidio cultural, el desafío de la escritora Samar Yazbek. Pues cuando quieras, Julia, puedes empezar a presentar tu trabajo. Buenas tardes y pues primero quería agradecer a las organizadoras de este seminario. Es para mí un placer verdadero estar aquí presentando lo que es un análisis, lo que va a ser un análisis parcial de mi proyecto de tesis. Yo estoy llevando a cabo esta tesis doctoral en la Universidad de Granada, como acaba de decir Elena, sobre la literatura siria contemporánea y más en concreto es una investigación que se basa sobre el análisis de las últimas 4 obras de Samar Yazbek desde la perspectiva de género y la perspectiva de la memoria cultural, y en esta presentación me centraré más en el aspecto memorialista del trabajo de mi investigación. Para poner en contexto nuestra investigación y la autora, partimos de los estudios de la literatura siria contemporánea y en particular los estudios sobre la literatura producida en la última década que relata sobre revolución y la guerra en Siria. La falta de investigaciones previas sobre la obra de Samar Yazbek desde la perspectiva feminista y sobre la connotación memorialista de su trabajo nos ha llevado a emprender esta investigación que sigue el trabajo que empecé con mi TFM en la Universidad Orientale di Napoli. Y nos basamos entonces en los estudios y los trabajos académicos en tema de feminismo como corriente literaria en el mundo árabe y los trabajos científicos sobre memoria cultural, histórica y colectiva, tanto a nivel de Oriente Medio como mundial. El contexto literario en que marcamos la autora Samar Yazbek pertenece al canon sirio y más en concreto en lo que a partir de los años 50 se define como la literatura comprometida o adab al-iltizam, que se caracteriza por contenidos políticos expresados en las obras, principalmente a través de los géneros literarios del cuento, de la novela, referencia a Siria. Y tomamos como ejemplos de este canon Hanna Mina, considerado padre de la corriente de realismo social en Siria, y las autoras de la misma generación que han abierto el camino a la literatura feminista en Siria, como Colette Khoury y Ghada Zaman.
En el marco de la literatura más reciente, reconocemos algunas autoras contemporáneas a Samar Yazbek, como Rosa Yassin Hassan, Dima Wanus, entre otras, y las identificamos como parte de este canon que encuentra su expresión preferida en el género narrativo como cuentos, autobiografías y novela también. Entonces, paso a explicar un poco los objetivos y las hipótesis de nuestra investigación. Nos, perdón. Creemos que las obras de Samar Yazbek forman parte del discurso realista sobre Siria y encarnan la corriente literaria de realismo social en la modernidad. Como también creemos que se enmarca en la literatura siria feminista comprometida por el hecho de que cada una de las obras representa una discontinuidad que se desarrolla en torno a dos temas fundamentales y complementarios de feminismo y memoria cultural. La continuidad de las obras se identifica por el enfoque de género que se mantiene en todas las obras, mientras que la discontinuidad es representada en los géneros literarios distintos por cada una de las obras del corpus, y que son un diario, un cuento basado en un reportaje periodístico, una novela y una colección de testimonios. Por lo tanto, los objetivos de nuestra investigación son de analizar las obras de Samar Yazbek del periodo 2011-2018 a través de una lectura de crítica feminista proporcionada por la teoría de la ginocrítica y de resaltar la componente de la memoria cultural que la autora quiere alcanzar con sus obras, como también nos proponemos de examinar la evolución de la escritura de la autora en las obras del corpus, que van desde una producción inicialmente autobiográfica hasta una producción dirigida explícitamente hacia la conservación de la memoria cultural de Siria. Y es por esto que a través del análisis de las obras queremos averiguar la influencia de la revolución siria y del exilio en la escritura de Samar Yazbek, cómo identificar la visión de la autora sobre la realidad de los últimos años en Siria a través de su subjetividad literaria y también explorar la autora y la literatura siria en el contexto de la literatura mundial sobre memoria y el periodismo como género literario, haciendo una comparación de las obras de Samar Yazbek con la obra de la premio Nobel Svetlana Alexievich, por los rasgos que comparten estas dos autoras. Y entonces, para hacer todo esto, enfocamos nuestro análisis desde dos tipos de marcos teóricos. Por un lado, la ginocrítica, que es una teoría de crítica literaria feminista elaborada por la estadounidense Elaine Showalter en 1979, que considera la necesidad de un cambio de dirección de la crítica literaria sobre las obras escritas por mujeres desde una visión que ha sido por mucho tiempo androcéntrica y por lo tanto androcrítica hacia una visión centrada en y desde la perspectiva de las mujeres. Por otro lado, nuestro marco teórico se basa en los conceptos de conservación de la memoria cultural en contraposición al memoricidio cultural. Para examinar la literatura escrita por mujeres en la diáspora y tomarlo como ejemplo de preservación de la memoria, nos basamos en los estudios de Hanadia Saman. También tenemos en consideración la opinión crítica de Yassin al-Haj Saleh y su reflexión sobre el impacto de la revolución en la literatura, en la medida en que, según él, y cito, la revolución siria condujo a la aparición de una nueva escritura siria que se caracteriza por la centralidad de la experiencia personal. Esta nueva escritura se basa en una amplia variedad de medios y formas y esta experiencia personal representan la fuente de inspiración o el corazón del nuevo sujeto forjado en la lucha. Fin de la cita. Con sujeto, Saleh se refiere tanto a la obra literaria como al autor. También nuestro enfoque metodológico se basa en los estudios de Margot Badran sobre la historia del feminismo en Egipto y la distinción entre feminismos visibles e invisibles, que nos ayuda a ubicar las obras de Samar Yazbek en la experiencia feminista histórica y literaria,
como también los estudios de Miriam Cook sobre el grupo de escritoras definido como las descentristas de Beirut, que nos ayudan en el análisis de la literatura de la diáspora como ejemplo de reestructuración de realismo social contemporáneo desde la perspectiva de la memoria cultural y del feminismo. La literatura de Samarias Beck forma parte del proceso de cambio o innovación que encuentra su principio en lo que reconocemos como un nuevo canon o desplazamiento del canon ocurrido con la descentista de Beirut. Y examinando las obras de Samarias Beck, surge la necesidad de analizar su contenido a partir de la crítica literaria feminista y a la vez es necesario leer los textos como un conjunto de obras dirigidas a la conservación de la memoria, en contraposición al memoricidio literario cultural, y esta perspectiva nos la proporcionan los estudios de Hannah Diaz-Samman en su libro Anxiety of Erasure, publicado en 2015. Y en nuestro estudio hacemos referencia a la noción de memoricidio literario cultural para indicar la destrucción de testimonios de un grupo determinado de la sociedad y en un periodo histórico concreto. Y con eso queremos decir que nos referimos a las mujeres sirias en tiempos de revolución y guerra. Por esto incluimos en nuestro marco teórico la memoria cultural y basamos en esta perspectiva esta parte específica del análisis a través del estudio de Hannah Diaz-Samman, porque en este volumen la autora analiza la literatura de 5 escritoras en la diáspora, Samarias Beck entre ellas, y por medio de la activación de un doble símbolo, el rol de la escritora como una Sherazad en la modernidad y la escritura como un símbolo de rescate, equiparando el silencio forzado de la escritura femenina a la práctica preislámica del Wa'ad, que es el entierro de niñas recién nacidas, para combatir lo que sería, en nuestro caso, un memoricidio literario cultural. Y vemos cómo estos símbolos se aplican a la autora por su declarada intención de rescate del olvido por medio de la publicación de las mismas obras. Por otro lado, en el examen de las obras del corpus se puede notar una evolución en los géneros literarios que reflejan la intención de Yazbek de publicar para conservar la memoria y para contar a la vez la realidad de Siria y sobre todo la realidad de las mujeres. Y entonces vemos que hay una evolución de los géneros literarios de las obras. La primera obra es un diario y una autobiografía, la segunda es un reportaje y una novela a la vez. La tercera obra es una novela con un estilo de cuento y la cuarta y última obra son cuentos basados son testimonios basados sobre los cuentos de algunas mujeres sirias. Y ahora veremos como un poco más en profundidad el análisis de estas obras. A la vez vemos que hay un crecimiento de la voluntad de la autora de conservar la memoria histórico-cultural por medio de las obras y entonces ella encarna su lucha contra el memoricidio literario-cultural publicando estas obras. Ahora es oportuno y sería bonito que se cambiara. Perfecto, la diapositiva, ahora sí. Es oportuno y necesario presentaros la autora Samar Yazbek y algunas de sus obras y más en específico las obras del corpus. Samar Yazbek es una periodista, activista y novelista disidente siria que desde julio de 2011 vive en el exilio en París. Su producción literaria cuenta en su haber con 11 libros de distintos géneros literarios, muchos de ellos traducidos a varios idiomas europeos. Reconocemos a Samar Yazbek como autora disidente por su estilo y forma de escritura muy característico, peculiares y que a veces recuerdan la escritura de Ghada Samman. Su escritura se basa es fundamentalmente una escritura rompedora con el canon sirio, fuertemente provocativa, crítica con el patriarcado y totalmente antiautoritaria. Vemos como también el compromiso de Samar Yazbek no es simplemente literario, sino es un activismo
también más propiamente, perdón, activo, digamos, porque en 2012, cuando casi un año después de su llegada a París, ella funda la asociación Risa Al-An, que es una organización que apunta al empoderamiento y a la ayuda económica de las mujeres, tanto las que se han quedado en Siria como las que se encuentran en campos de refugiados en países cercanos a Siria. Eh, en esta diapositiva podemos ver que hemos dividido las obras de Samarias Beck en dos periodos fundamentales. El primero, desde su primera publicación en 1999 hasta la última publicación en 2008 o 2010. Y estas obras pertenecen a una primera, que llamamos una primera fase, que es una fase de escritura feminista comprometida de Yazbek y que pertenece a distintos géneros literarios, mientras que las últimas 4 obras que ella ha publicado entre 2011 y 2018 son las obras que son parte del corpus y que consideramos como una segunda fase de su escritura. Esta que podéis ver aquí es la primera obra que analizamos en el corpus. Se titula Atacado en Irán y traducimos esta obra como Fuego Cruzado, y es el diario de los primeros 4 meses de la Revolución Siria, y lo consideramos como un género híbrido entre diario personal y reportaje periodístico sobre los hechos de las manifestaciones que ella ha recopilado mientras participaba en las manifestaciones en primera persona, y también a través de entrevistas a amigos y conocidos de personas que estaban viviendo con ella los primeros 4 meses de la revolución, pero es a la vez un diario personal, y en los capítulos en que ella habla de su experiencia en primera persona, relata sobre su arresto, las amenazas recibidas por miembros del régimen y el repudio por parte de su familia, además de las agresiones sufridas y de su elección de dejar Siria. Eh, Esta obra no es especialmente dirigida a la salvaguardia de la memoria cultural, pero es un primer paso que la autora da en esta dirección. Mientras que la segunda obra que es parte del corpus se titula Bawabat Arda al Adam, y ha sido traducido al castellano por Silvia Moreno Parrado en La Frontera, y es una obra que cruza literalmente la frontera entre periodismo y el arte literario. Esta obra se compone de los testimonios directos de la autora de la situación en el norte de Siria y de las entrevistas a las familias que la albergaban en aquel tiempo. En aquel momento se encontraban bajo el control cruzado de Daesh, de las autoridades del régimen sirio y de los rebeldes árabes. En 3 ocasiones, entre 2012 y 2013, Samarias Bek vuelve a Siria después de su ida en julio de 2011, cruzando la frontera con Turquía a escondidas, y se encuentra con un escenario de guerra con múltiples puestos de control y varios frentes de batalla, y además de una masiva destrucción. En el tiempo en que ella se pasa en Siria y en estos 3 cruces, em, ella va entrevistando personas y a la vuelta a París decide juntar sus apuntes de viaje y las entrevistas en esta obra que se publica finalmente en 2015 para conmemorar y preservar la memoria de los sirios en aquellos lugares y momentos históricos. Y vemos cómo ella sigue dando pasos hacia la memoria sin olvidar nunca la perspectiva de género, porque en la tercera obra, que es parte del corpus, que es Al-Masha'a, que traducimos como La Caminante, es la única novela que ella publica después en esta segunda fase de escritura, digamos, y es la obra en que ella vuelve al género de la novela, que es en realidad su género favorito. Y vuelve a la novela en su estilo típico de prosa poético-política, cargado de imágenes muy duras. A través de esta novela, la autora
relata la historia de una niña de Damasco representa la ciudad en un escenario de guerra civil. Yazbek relata las aventuras de la protagonista Arima, explorando su cotidianidad y que se hace más complicada a causa de los trastornos emocionales de la protagonista, y relata las experiencias traumáticas que ella sufre durante un periodo no definido de tiempo. Con esta novela, Yazbek quiere transmitir la dificultad de la vida desde una perspectiva de género y remarcar la voluntad de conservar la memoria de las mujeres en tiempo de guerra, tomando como ejemplo la vida de una niña. Y pasamos ahora a la cuarta y última obra del corpus, que es Tisa Ashra Imra, Soriat y Erwin, que se publica en 2018, y traducimos el título como 19 mujeres hablan las sirias, que Samar Yazbek entrevista durante unos viajes en los cuales ella a veces se cruzaba casualmente y en otras ocasiones viajaba por Europa con el propósito de entrevistar las familias de sirias refugiadas aquí. Y 19 mujeres nace con el objetivo específico de preservar la memoria de las mujeres sirias durante los años de la revolución, contando sus experiencias y las estrategias de supervivencia durante la guerra, y en muchos casos relatando también los acontecimientos que le han llevado a huir del país. Esta obra se nos presenta como una colección de testimonios, los cuales la autora no interviene en ninguna ocasión, como nos sugiere el mismo título, dejando que hablen las mujeres sirias. Esta obra es explícitamente feminista y dirigida a la salvaguardia de la memoria de las mujeres sirias, y nos demuestra la transformación ocurrida en la escritura de Samar Yazbek desde el principio de su exilio hasta la publicación de esta última obra, hasta el punto que ella decidió dedicar esta obra a los nietos y a las nietas sirios, y para que la realidad que relatan estas 19 mujeres no caiga en el olvido. Pues a modo de conclusión, aquí ya llegamos al final de la presentación. Lo que quería decir es que a lo largo de la presentación hemos podido comprobar cómo Yazbek recoge el legado de los literarios sirios de la generación de los años 50, y en qué manera ella convierte su enfrentamiento personal en compromiso literario, tanto desde la perspectiva feminista como de la salvaguardia de la memoria. Y por último, quisiera remarcar que en el análisis parcial que he presentado de las obras se ha podido resaltar tanto la perspectiva feminista gracias a la teoría de la ginocrítica, y su clara intención de publicar las obras para quizás un día utilizarlas como un archivo de la memoria. Aquí os dejo una parte de la bibliografía que he utilizado para esta presentación. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera por si hay preguntas, comentarios, todo muy bienvenido. Gracias. Vale, muchas gracias, Julia, por tu presentación, y lamento que haya sido un poquito accidentada, pero son las cosas que pasan. Nuestro siguiente ponente es Munir Saifi. Munir es doctorando también él en Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Madrid, con un contrato predoctoral Marie Slobodowska-Curie dentro de un proyecto europeo que tiene como acrónimo MIDA. Yo me imagino que se puede encontrar fácilmente en internet algo de información sobre este proyecto. El título es Mediating Islam in the Digital Age. Él hizo un máster en estudios semíticos en la Universidad de la Sorbona en París y otro en traducción en la Universidad de Constantina, Argelia. Y su trabajo, que está relacionado con el objeto de investigación de su tesis doctoral, es Entre Oriente y Occidente, representaciones online de Al-Ándalus. La entrada Al-Ándalus en Wikipedia. Por favor, recuerdo a todos los asistentes la necesidad de tener el micrófono apagado
y le doy la palabra a Munir para que haga su presentación. Para empezar, Al-Ándalus se refiere al territorio de la península ibérica bajo dominio musulmán desde 711, cuando los musulmanes conquistaron Iberia, hasta 1492, año de la caída de Granada, último reducto musulmán en Iberia. Al-Ándalus ocupa un lugar importante en la memoria de los pueblos que lo comparten como pasado común. Este es al menos el caso en el mundo árabe musulmán de donde yo vengo. En Internet, Al-Ándalus está muy presente y encontramos diferentes discursos al respecto. En mi investigación trato de comprender las diferentes imágenes de Al-Ándalus en Internet y el vínculo entre estas imágenes y las representaciones fuera de línea que encontramos en los libros de historia, por ejemplo. En mi tesis presto especial atención a Al-Ándalus en Wikipedia. En esta presentación, primero hablaré de las diferentes imágenes modernas de Al-Ándalus, luego explicaré cómo la Iberia islámica fue y aún se usa para servir ciertas agendas políticas en Oriente y Occidente. Por último, hablaré sobre la investigación que estoy haciendo sobre varios artículos de Wikipedia. En la primera parte de esta presentación hablaré primero de las imágenes de Al-Ándalus que encontramos en el mundo árabe musulmán. Esa es la forma más habitual en la que recordamos, imaginamos Al-Ándalus sea como un paraíso perdido. En el mundo árabe, a menudo, Al-Ándalus y muchos personajes históricos andalusíes están mitificados. Al-Ándalus es visto como un lugar en una época donde los musulmanes prosperaron culturalmente y establecieron una justicia sin precedentes en la península ibérica. En España, los discursos tradicionales españoles sobre Al-Ándalus han estado dominados por la ideología nacionalista y la retórica de la reconquista cristiana de Iberia. Sin embargo, la España moderna muestra una variedad de discursos oficiales y populares paradójicos sobre Al-Ándalus. Parece encontrarse una dicotomía en la erudición española moderna cuando se trata de la historia y la formación de España. Algunos intelectuales e historiadores liberales españoles abrazan el pasado islámico de su país y lo consideran un elemento fundamental en su elaboración. Los autores conservadores, en cambio, imputan a este pasado las distintas crisis políticas y económicas que atravesó España durante los siglos que siguieron a su expulsión de los moros joderos. En algún punto intermedio hay ciertos eruditos y historiadores occidentales que piensan que el Andalus era un lugar donde las personas que se adhieren a las tres religiones monoteístas se llevaban tan bien, vivían en armonía. Para dar algunos ejemplos de obras históricas y visuales de ambos lados que reflejan estos diferentes discursos, podemos citar en el mundo árabe obras del historiador egipcio Hussein Mu'nis, quizás más notablemente Rihlat al-Andalus, al-Firdaus al-Mafqud, el viaje de Al-Ándalus, el paraíso perdido. En la mayoría de los trabajos de este historiador se enmarca dentro de la narrativa árabe islámica común de Al-Ándalus, del mito. Creo que lo mismo puede decirse de Abdurrahman al-Haji, un historiador iraquí muy influyente que se especializó en la historia de Al-Ándalus. Quizás su obra más influyente en el mundo árabe sea At-Tarikh al-Andalusi, la historia andalusí. En España, Américo Castro sostiene que la herencia tricultural de España
la enriqueció a nivel civilizatorio, lo que a su vez tuvo una influencia positiva en Europa y la civilización occidental en general. Esto se suscita, por ejemplo, en su obra España en su historia. En cuanto a Sánchez Albornoz, sostiene que la crisis económica y política que atravesó España fueron consecuencia del hecho de que los musulmanes la gobernaron durante 8 siglos. Y probablemente algunos de ustedes conocen la polémica Castro Sánchez Albornoz. María Rosa Menocal, intelectual y profesora cubano-americana, cree que musulmanes, cristianos y judíos se llevaban perfectamente bien en el Andaluz. Esto se ilustra en su libro El ornamento del mundo. En cuanto a obras visuales, existen numerosos documentos árabes que consolidan el concepto de paraíso perdido. Muchos de ellos son producidos por Al Jazeera como lecciones de la época dorada de Al-Ándalus. Predicadores islámicos también han realizado trabajos similares. Quizás el más notable sea Qissat al-Ándalus, la historia de Al-Ándalus, del influyente predicador egipcio Amr Khalid. En España, Paisaje con figuras, que fue producido por RTV durante los años 70 y 80, obtuvo un gran éxito. Una parte importante fue escrita por Antonio Gala y luego convertida en un libro. Otro documental célebre es El legado andalusí, producido por Canal Historia. La mayoría de los documentales sobre Al-Ándalus se pueden encontrar en YouTube. En tercer lugar, los discursos sobre Al-Ándalus se producen a través de texto electrónico, es decir, todo tipo de sitios, foros, redes sociales, etc. Creo que alandalushistory.com es probablemente el sitio web árabe más importante sobre Al-Ándalus. En español existe Al-Ándalus y la historia.com. Estas diferentes narrativas históricas han inspirado muchas obras literarias y artísticas. En el mundo árabe tenemos novelas como Thulathiyat Gharnata, la trilogía de Granada de la novelista egipcia Adu Ashur. Otro trabajo interesante es Tariq al-Andalus, Tariq de Al-Andalus, de Mahmoud Taimur, otro novelista egipcio. Ambas novelas tienen en común una narrativa mítica y nostálgica de Al-Ándalus. En términos de drama, hay un conjunto de 3 series de televisión dramáticas en árabe estándar denominadas Saqar Quraysh, el halcón de Quraysh, Rabia Córdoba, la primavera de Córdoba, y Muluk al-Tawaif, los reyes de Taifa, producidas durante a principios de la década de 12.000. La trilogía de 90 episodios que ha acumulado un total de millones de vistas en YouTube y es probablemente una de las series de televisión dramáticas históricas más vistas en el mundo árabe. Pinta una imagen mítica de Al-Ándalus y de varios personajes históricos. En España, Walada, la Omeya de Magdalena La Sala, presenta a Walada, una figura andalusí importante, como símbolo de Al-Ándalus y saborea su fin, el fin de Al-Ándalus. Tariq y Musa, conquistadores de Al-Ándalus, del historiador español Antonio Torremocha, debilita y feminiza a Tariq como parte de su representación de la figura como un guerrero caído en lugar de un héroe. En cuanto a obras visuales, Requiem por Granada presenta la imagen trágica de Boabdil y disfruta saboreando el fin de la España musulmana. Vale. En la segunda parte de mi investigación hablo de la política detrás de las imágenes creadas anteriormente de Al-Ándalus. En el mundo árabe, los discursos de Al-Ándalus como lugar magnífico podrían considerarse parte de una narrativa más general de una gran civilización islámica. En última instancia, al promover tales narrativas, los líderes y estados árabes tienen como objetivo
descubrir sus fallas económicas y políticas. Por ejemplo, la trilogía mencionada anteriormente sobre Al-Ándalus fue dirigida por el mismo director sirio y producida por Sapi TV, una productora siria creada por un emprendedor muy cercano al régimen sirio y el grupo MBC, Middle East Broadcasting Company, que es muy influyente en el Medio Oriente y que es propiedad de la familia saudí. Al-Ándalus también figura en el discurso irredentista islamista de los grupos terroristas. Por ejemplo, en Google encontraremos que siempre se ha hablado de Al-Ándalus, que han sido reclamados por terroristas como Ibn Laden, Al-Zawahiri, etc. En España, Al-Ándalus quedó atrapado en la guerra civil que atravesó el país, aprovechando el pasado islámico de España. Franco utilizó las tropas moriscas en su guerra anticomunista. Por otro lado, los combatientes afroamericanos fueron a luchar contra las fuerzas fascistas de Franco porque estaban galvanizados no solo por los ideales socialistas y antiimperialistas, sino también por la conciencia panafricanista que valoraba a la España islámica como una era gloriosa en la que la civilización africana se extendió a Europa. Los conservadores españoles y los nacionalistas de derecha a extrema derecha consideran ansiosamente sus temores de la inmigración de Marruecos, por ejemplo, como una reconquista morisca. Por ejemplo, algunos de los líderes de Vox habían dicho que esta reconquista comienza en Andalucía y avanza para restaurar toda España. Pero los políticos no son los únicos que utilizan al Andaluz como espantapájaros. Algunos académicos españoles también lo hacen. Un ejemplo puede ser la asociación de Al-Ándalus con Al-Qaeda y terrorismo islamista en un libro titulado Al-Ándalus 2.0, la ciberguerra contra España. El autor de este libro, un académico español especializado en ciberseguridad y terrorismo, Manuel Torres, cree que Internet ha sido clave para promover y reconfigurar agresivamente este mito de Al-Ándalus, y que Al-Ándalus en su versión 2.0 es la nueva expresión de un agravio centenario que se propaga por el ciberespacio. Finalmente, Al-Ándalus figura en el nacionalismo andaluz. Por ejemplo, el trabajo de Gala promueve a través de Al-Ándalus algunas de sus figuras, estoy hablando de paisaje con figuras, una identidad cultural y política andaluza distinta. Lo mismo se puede decir de Emilio González Ferrín, cuyas obras caen a menudo dentro del nacionalismo andaluz. Siempre en el mundo hispánico, pero en Latinoamérica, quizás más precisamente en Argentina, a través de muchos autores árabes que emigraron a este país, Argentina, desde el Levante, evocaron el Andaluz en sus obras. El Andaluz surge como una experiencia compartida que demarca una relación que estos pueblos, los árabes, los pueblos de Latinoamérica, estos pueblos del sur global tienen con España, y el norte más poderoso en general. Finalmente, Al-Ándalus como modelo político y social se proyecta a menudo sobre los conflictos del Oriente Medio, especialmente el conflicto israelo-palestino. Por un lado, algunos intelectuales sostienen que debido a que musulmanes y judíos pudieron llevarse bien en Al-Ándalus, pueden revivir esta armonía
religiosa en el Medio Oriente. Por otro lado, otros intelectuales creen que lo único que existía en Al-Ándalus era conflicto religioso. Así normalizan la violencia provocada por el conflicto israelo-palestino. La última parte de esta presentación es más técnica y quizás menos problemática. En él me ocupo de 4 páginas de Wikipedia escritas sobre Al-Ándalus en los siguientes idiomas: español, árabe, porque son los idiomas de los pueblos directamente implicados en la historia de Al-Ándalus. También en inglés. Las estadísticas de la página muestran que es muy leída, incluso más que las del árabe y el español. Por último, en francés, porque en Francia hay una importante comunidad magrebí para la que Al-Ándalus constituye un icono histórico y cultural. En mi investigación primero empiezo mirando las estadísticas de cada artículo. Hay una sección donde se pueden encontrar todas las estadísticas como eso. Por ejemplo, estaba mirando cuántas veces se leyó el artículo en español durante la última década. Encontré un pico extraño en el gráfico. En esta fecha, los hispanohablantes consultaron esta página más que nunca. Luego investigué un poco y descubrí que en esta misma fecha, el famoso video del miembro de ISIS, Mohamed Yassin Ahram Pérez, amenazaba a España y decía en español que Al-Ándalus volverá a ser lo que fue tierra de califato. Este video comenzó a circular en línea el 24 de agosto de 2017. También provocó una importante reacción en muchos periódicos españoles ese mismo día. Okay. Hay reglas para escribir un artículo de Wikipedia. El autor debe adoptar un punto de vista neutral, TVN, basar el artículo en fuentes verificables y finalmente usar el sentido común al editar el artículo con frecuencia. Sabemos que el bloque es sentido común o punto de vista neutral para una persona, no es necesariamente lo mismo para otra. Es por eso que terminamos con miles de ediciones del mismo artículo. Hay una interfaz para cada artículo, the front end, que es de poco interés. Me interesa más el back end, donde los wikipedistas se corrigen entre sí y también tienen debates acalorados, expresando así diferentes puntos de vista, diferentes tendencias ideológicas. Vale, ¿dónde busco estos datos? En esta sección del historial del artículo, de la siguiente manera. Okay. Wikipedia tiene una herramienta incorporada que compara diferentes revisiones del mismo artículo. La otra fuente de datos es el historial de la sección de discusión. Y también dispone de una herramienta que compara diferentes versiones de una misma charla. Como ejemplo, al comparar 2 revisiones diferentes del artículo en inglés, me encontré con esto. El signo menos se refiere a la eliminación de una palabra, oración o párrafo, en este caso, Catedral de Córdoba. El signo más se refiere a una adición, en este caso, alguien agregó mezquita. Desde el punto de vista de las
humanidades digitales esto puede resultar interesante. Hay cientos de miles de modificaciones como estas. Un ser humano necesitaría una gran cantidad de tiempo para recopilarlas y también filtrarlas. Es por esto que en humanidades digitales usamos Python, que es un lenguaje de programación que un ser humano puede aprender y usar para decirle al ordenador que vaya a un lugar particular en una página web y recopile un tipo particular de datos. Pero hay un problema con los datos recopilados, son masivos. Cuando lo miras no puedes encontrarle sentido. Es por eso que se necesita otro software, que es Gephi, un software de visualización que convierte los datos en mapas fácilmente interpretables. Este soy yo en un taller en Marburgo. El pasado agosto practicamos Python y Gephi. En este ejercicio en particular, yo y mis dos colegas, se nos pidió que recopilamos datos de Twitter, todos los tweets de 2019, donde aparece el hashtag Hajj, peregrinación musulmana, en árabe y en inglés. Se nos ocurrieron dos mapas, uno de los tweets en árabe y el otro de los tweets en inglés. Al leer al mapa árabe, por ejemplo, encontramos el hashtag recurrente Ya Hussein. Alguien en el aula se preguntó por qué. La respuesta fue que los chiitas pilgrimas asocian a Hussein con peregrinación. Otro hashtag extraño, Mahjerha Khalile, fue el nombre de una actriz iraní que falleció en 2019. Y afortunadamente había una colega iraní. Ella explicó que esta actriz había realizado peregrinación el mismo año en que falleció. El mapa en inglés muestra algo completamente diferente. Aparecen diferentes hashtags que lo que lleva a un significado diferente. En conclusión, hemos visto cómo se utilizan los medios de comunicación e Internet para construir narrativas sobre el Andalus, tanto en el Oriente como en el Occidente. Estas narrativas están respaldadas motivadas por la ideología, a menudo sirven a agendas políticas particulares y por fin queda la posibilidad de que Internet se pueda utilizar para desmantelar narrativas motivadas ideológicamente y construir nuevas narrativas que pueden ayudarnos a comprender mejor un pasado que compartimos con el fin de construir un presente mejor. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Munir. Vamos muy bien de tiempo, Michele, así que es tu turno. Michele Scarpati es un filósofo y estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, donde está preparando una tesis de investigación centrada en el pensamiento de Mohammad Arkoun, filósofo intelectual franco-argelino, y si no que me corrija Michele si me equivoco en denominarlo así,
falleció en 2010, creo recordar, y es uno de los intelectuales contemporáneos que ha contribuido a el concepto este del averroísmo, ¿no? Michele actualmente está en París realizando una estancia de investigación en la École Pratique des Hautes Études. Sus campos de trabajo son el pensamiento árabe islámico contemporáneo, con especial atención a sus paradigmas hermenéuticos, la historia y la filosofía árabe y el pensamiento y las obras de Muhammad Arqoun. La presentación de hoy está basada en esta investigación doctoral y tiene como título Reactivar la cuestión humanista en el espacio geocultural mediterráneo, una lectura del pensamiento de Muhammad Arqoun. Y muchas gracias a Elena y a Laura y a la profesora Luz Gómez García y a todo el grupo organizador del seminario. Y bueno, mi intervención se centra en una lectura y una interpretación del humanismo árabe formulado por el pensador Muhammad Arqoun. Entonces, supongo que es un nombre bastante familiar para todos y como has dicho, Elena, es una de las figuras más importantes del pensamiento árabe islámico contemporáneo. Fue profesor emérito a la Sorbona y director de la revista Arábica. Y desde que hizo su doctorado en los años 60, pasó toda su vida en Francia hasta su fallecimiento en 2010 y fue un precursor de un nuevo enfoque hermenéutico del Corán y padre de la islamología aplicada. Su producción científica ha abordado temas que son fundamentales no solo para la fundación de toda una civilización, la árabe islámica, sino que son cruciales para comprender la civilización europea y el desarrollo de su pensamiento. Es autor de numerosas obras y probablemente las más conocidas son La pensée arabe, l'étude du Coran y pour un critique de la raison islamique. En lo que respecta a mi discurso de hoy, hay que tener en consideración dos obras en particular. Una que es L'humanisme arabe au 4e, 10e siècle, Miskawayh, philosophe et historien, publicada en 1970, y Humanisme et Islam, combat et proposition, publicada en 2006. Bueno, mi presentación se articulará en tres partes. La primera es sobre la definición de la noción de un humanismo árabe del siglo X. La segunda línea intermediaria describe algunas de las características de este humanismo árabe, en particular la importancia de su vocación mediterránea, según Arqoun. Y la tercera línea introduce el problema de la reactivación de un humanismo en el espacio mediterráneo contemporáneo, considerando la desaparición de una producción humanista en los territorios islámicos desde el siglo XIII, siempre según la interpretación de Arqoun que voy a tomar. Bueno, ahora voy a entrar un poco en medias res y con la definición de humanismo árabe voy a encuadrar un poco la cuestión. Y la cuestión humanista en el pensamiento de Arqoun empezó en los años 70, cuando Arqoun publicó su tesis doctoral que he mencionado, titulada L'humanisme arabe au 4e, 10e siècle. Esta tesis generó una discusión sobre la legitimidad de un humanismo árabe. Debemos pensar que este debate aún estaba condicionado por la visión de algunos pensadores como Burckhardt o Grunenbaum, que apoyaban la tesis de que una categoría conceptual como el humanismo, una categoría europea, no podía transferirse a la civilización islámica. En cambio, para Arqoun, los pensadores del humanismo árabe, como Ibn Miskawayh o Al-Tawhidi, del siglo IV de la Égira, contribuyeron a la formación de una visión crítica y secular sobre la relación entre religión, sociedad y poder. Miskawayh, en particular, representa un modelo filosófico de referencia para ese movimiento cultural árabe que tuvo lugar bajo la dinastía de los Buyes y que fue un periodo de florecimiento intelectual. Según Arqoun, una obra como el Tratado de Ética de Miskawayh es un ejemplo porque reúne las líneas de éticas de la tradición persa, de la tradición hindú y de la tradición griega. Arqoun considera este humanismo como la apertura a todas las formas de conocimiento y a todos los ejercicios
críticos intelectuales sobre la falsa línea del pensamiento griego y su logos. Bueno, si el logos griego en la construcción de la fe católica fue esencial, también jugó un papel clave en la construcción del Islam durante este periodo, porque de alguna manera contribuyó a sistematizar el conocimiento religioso. Bien, ahora podemos introducir explicar un poco la palabra adab, que es fundamental en el discurso de Arcún. Según él, adab es la traducción de la palabra humanismo por este periodo. Entonces está más allá del concepto de letras, pues se refiere a un sistema cognitivo y un marco cultural mucho más extensos que los que podemos hoy imaginar. El árabe se refiere al idioma y no a la etnia, porque representa un pensamiento islámico, judío, cristiano, que desde el siglo VIII hasta el siglo XIII se expresa en árabe, pero también porque el pensamiento griego se transcribió y tradujo al árabe de otro idioma semítico, el siríaco. Entonces, el árabe se convierte en una lengua de todos los que viven en el espacio mediterráneo, desde Andalucía y más allá de la geografía mediterránea, por todos los países que fueron del poder musulmanos. A este título podemos ver que Arcún compara el uso del árabe con el inglés de hoy en día, esta difusión, para mostrar la difusión y la importancia. Entonces, adab es un término esencial y se refiere a toda una tradición que es una expresión de la civilización árabo-islámica que en el siglo X, en todo el espacio mediterráneo, alcanza su punto máximo de su expansión. Esta tradición, a su vez, expresa y refleja la historia de un pensamiento filosófico, literario y religioso que opera en contextos dominados por el Islam. En la lectura arcuniana, el papel de esta corriente humanista árabe es crucial porque, por un lado, ha dado una forma decisiva a toda el área geocultural mediterránea, y por otro, anticipa el humanismo como el que desarrolla en Italia en el 400 y 500 y luego en todo el contexto cristiano europeo. Dicho esto, podemos ver cuáles son las peculiaridades de este humanismo árabe. Y siguiendo los pasos de Arcún, se puede establecer que a un humanismo árabe le corresponde una actitud humanista. Esta actitud, en el marco de la Anschauung arcuniana, se corresponde con tres tendencias. Tenemos un humanismo religioso, un humanismo literario y un humanismo filosófico. El primer tipo, el humanismo religioso, pertenece a las tres religiones monoteístas, según Arcún. Es un humanismo centrado en Dios, del tipo teocéntrico, y en el caso del humanismo islámico, se puede considerar todas las condiciones del ejercicio del pensamiento teórico derivadas de la exegesis del discurso coránico o de la enseñanza del profeta. La noción de humanismo islámico asigna un estatus específico al pensamiento religioso, por lo que Arcún sostiene que es correcto hablar por igual de un humanismo cristiano y judío. Por otra parte, Arcún utiliza a menudo la fórmula de un humanismo en los contextos islámicos. Esta fórmula parece mostrar en cierto sentido el deseo de proteger y reclamar la riqueza de un pensamiento desarrollado bajo la dominación musulmana, contra cualquier prejuicio o paradigma. El segundo tipo de este humanismo es el humanismo literario. Está vinculado a las condiciones económicas de una clase educada y a los mecenas, y se centra en la conducta moral, a las costumbres, así como al tratamiento físico e intelectual. En fin, el humanismo filosófico incorpora aspectos y tendencias y problematiza los dos anteriores, pero de una manera más rigurosa y solidaria hacia la naturaleza humana. La lectura del Kuhn, en mi opinión, asigna a la filosofía un papel primario porque representa el eje crítico de este humanismo. De este análisis también se puede decir que si es cierto que el idioma y la poesía árabes se imponen como cánones de perfección y armonía, el séquito político y las élites encontrarán una respuesta a sus preguntas en la sabiduría filosófica. Además,
La filosofía contribuirá a sistematizar el conocimiento religioso y expandir conceptos en una forma más rigurosa y racional. Eso, según Arcún, implica un aumento en la atención a las cuestiones ético-políticas y una nueva nomenclatura del conocimiento científico, pero también un cambio estético en todas las artes, en la pintura, en la arquitectura, algo así. Se puede asumir que el análisis de la economía arcuniana, este humanismo en sus diferentes formas, incluso las más laicas, no es antirreligioso, sino que ha sido un puente entre diferentes enfoques de la existencia humana. Bueno, ahora hay al menos dos movimientos en mi interpretación vinculados a este momento histórico. Tenemos un movimiento expansivo, es el que concierne la expansión de la logosfera árabe, que alcanza su máximo en el siglo X y continúa su producción humanista hasta el siglo XIII, que por Arcún, como he dicho, corresponde un poco a su declive. Y el segundo movimiento es un movimiento contractivo que, utilizando el vocabulario arcuniano, yo definiría como un cierre dogmático, logocéntrico, que a partir desde el finales del siglo XIII marca el fin de la producción humanista en los contextos islámicos. Con la expresión de cierre dogmático logocéntrico me refiero a toda una tradición iraní y griega absorbida por la civilización árabe islámica, que ha sido bloqueada y marginada por la acción del poder político y por la afirmación de una ortodoxia oficial, en un cierto sentido legalista y dogmática. Es decir, por utilizar otras fórmulas del pensamiento de Arcún, la afirmación de una ortodoxia que ha impuesto el control sobre lo que es pensable y lo que permanece impensable porque es intelectualmente subversivo. Según Arcún, a partir del final del siglo XIII, la relación creativa y fructífera entre la teología, las ciencias religiosas y la filosofía terminó. El humanismo introducido por la generación de Miskawayh y Tawhidi también desapareció. Siguiendo esta lectura, podemos destacar como la lenta desaparición de un humanismo árabe también está relacionada con la pérdida de la vocación mediterránea de los árabes. Ibn Khaldun representa en esta visión la última gran isla mediterránea de un pensamiento musulmán. Según Arcún, con el descubrimiento de América y la expulsión de los musulmanes y los judíos de España en el 1492, entonces con la reconquista, la relación de poder entre el mundo árabe islámico y Europa se invierte gradualmente. Se refuerza una división político-ideológico entre las orillas norte y sur del Mediterráneo. La primera, territorio de la cristianidad, adquirirá el estatus de occidente moderno y la segunda, en cambio, será relegada al espacio exótico y atrasado, será identificada con los europeos, con el otro oriental. El desequilibrio de poder entre el occidente cristiano y el mundo árabe e islámico, según Arcún, ha creado una lógica de exclusión mutua que debe ser deconstruida para abordar la construcción de un nuevo humanismo y repensar el espacio mediterráneo en una nueva perspectiva más amplia. Por el pensador argelino, en la base de la ruptura geopolítica entre las dos partes del Mediterráneo, tenemos por un lado, y en lo que respecta al pensamiento islámico ortodoxo, la ruptura con la actitud filosófica, y en lo que respecta al pensamiento europeo, la ruptura con el pensamiento religioso y sus orígenes semíticos. Tal vez el problema es que es inherente al hecho de que el Islam y Europa comparten los mismos fundamentos filosóficos religiosos y una historia común en el Mediterráneo. La relación histórica, creo, nos permite recuperar un vínculo con el Islam como una cultura y una fuerza intelectual en lugar de una religión. Europa llega a coincidir con el Islam en la cuestión humanista, según Arcún. En esta línea se encuentra lo que llamaría un principio de continuidad del humanismo en el área mediterránea, es decir, la existencia de una continuidad entre el árabe humanista y el humanismo europeo, ambos formados en el mismo archipiélago histórico y cultural. Arcún se opone a las tesis como la de Henri Pirenne, que en su Mahomet y Charlemagne
publicado en 1937, apoya la idea de que el Islam fue una fuerza que interrumpió la Pax Romana y el sincretismo cultural del Mare Nostrum, dividiendo el espacio mediterráneo en dos orillas opuestas. Según Arcun, la tesis como la de Pirén, ampliamente difundidas y estudiadas, contribuyeron a perpetuar una representación del choque entre civilizaciones. Entonces, para Arcun es necesario mostrar cómo el Islam fue una fuerza que contribuyó al desarrollo del conocimiento en el Mediterráneo y no solo una religión de la espada, como muchas veces los medios o también la literatura muestran de forma errada, claramente, distorta. Y por esta razón es urgente corregir una cierta postura ideológica que afecta la historiografía de este espacio y sus representaciones de un lado a otro. En mi opinión, es a partir de la cuestión humanista que surge en el pensamiento arcuniano la necesidad de replanteamiento del espacio mediterráneo en una perspectiva geohistórica, geocultural más larga que la geográfica. Como he dicho, el humanismo de que habla Arcun forma parte de esa larga historia interactiva endógena al área del Mediterráneo entre Europa y, por utilizar una fórmula arcuniana, los países árabo-iranios, turcos, musulmanes. La cuestión de la reactivación del humanismo en el Mediterráneo implica para Arcun la creación de un nuevo espacio cívico de la Unión Europea, entonces un espacio nuevo que pueda ser inclusivo, interreligioso e intercultural. Entonces podemos ver cómo Arcun desarrolla la idea de una reactivación del humanismo en el espacio mediterráneo. Y voy con la tercera línea del discurso, así que puede introducir un poco esta problemática. Y como he dicho, la publicación del humanismo árabe o Quatrième siècle, publicado en 1970, sacaba a la luz una historia humanista ocultada y proponía reinsertar en el espacio geohistórico mediterráneo una producción cultural de lengua árabe en contextos de dominación islámica. Es decir, se preocupaba de reinsertar el Islam como hecho religioso, cultura y fuerza creativa en la historia de la construcción de una cultura mediterránea. Todavía la cuestión humanista regresa en el pensamiento de Arcun en una nueva forma en la obra que mencioné al principio, publicada en 2006, bajo el título en francés de Humanisme et Islam, combat et proposition. En esta obra, según mi opinión, el pensador argelino trabaja más sobre las discontinuidades y las rupturas epistemológicas que van desde el final del siglo XIII, que como he dicho, según Arcun, coincide con el fin de un pensamiento filosófico en Islam hasta nuestros días. Este trabajo, de facto, cuestiona en qué se ha convertido el humanismo para el Islam de hoy en día y qué formas ha tomado esta historia humanista en las sociedades árabe-islámicas contemporáneas. Se puede decir que esta obra intenta de forma utópica oponer un principio humanista a la violencia sistémica y estructural de ciertos fenómenos contemporáneos. Arcun piensa sobre todo al extremismo religioso, al irredentismo nacional o a los regímenes autoritarios, para poner algunos ejemplos. Y como explicado por Arcun, el concepto de adab es la traducción de la palabra humanismo y representa la civilización árabe-islámica en su apogeo del siglo X. Esta historia humanista que el término adab representa está por lo tanto excluida, según el argelino, de la historiografía euromediterránea como de la tradición islámica. Según Arcun, reactivar un pensamiento humanista es esencial para la realidad contemporánea de los países árabes. Y aquí la palabra adab, el análisis de nuestro autor a partir del siglo XIII ha dejado de producir humanismo. Por lo tanto, es necesario hacer una sustitución terminológica para redescubrir las coordenadas de su hipotético renacimiento hoy y mediante el uso de un neologismo de Ansana, que Arcun cree que podemos volver a hablar sobre el humanismo, sobre todo porque, como he dicho, está conectado a las costas norte y sur del Mediterráneo y a toda una tradición cultural que reúne a los tres monoteísmos.
Este neologismo que Arcún fórmula a partir del término insan, hombre, y que retoma la expresión de Al-Tawhidi, el hombre es un problema por el hombre, designa, por un lado, una nueva apertura crítico-filosófica sobre el hombre y al mismo tiempo significa volver históricamente al término adab para redescubrir sus narraciones. Por el pensador argelino, este término, así como sugiere la referencia histórica al Tawhidi, implica para los árabes de hoy en día redescubrir una tradición que no es la de las ideologías, o como la llama Arcún, de la ignorancia institucionalizada. Se puede decir que en cierto sentido, Ansana designa una terminología para una filosofía de la esperanza en vista de la construcción de un futuro posible. El término de filosofía de la esperanza no se debe entender aquí como algo escatológico y paradójicamente antifilosófico. No quiero designar a Arcún como un seguidor de blog. Lo que quiero sugerir aquí es más lo que es una confianza, creo, de Arcún, que Arcún tiene de manera humanista por el hombre y la acción humana. Esta terminología supone también el aspecto utópico de parte de la propuesta arcuniana, especialmente en lo que respecta al nacimiento de lo que Arcún llama un neohumanismo solidario dentro de la cuenca del Mediterráneo. En conclusión, en mi opinión, esto nos lleva a considerar e interpretar Adab y Ansana como nociones que funcionan como paradigma para la construcción de un neohumanismo coral, polifónico, intercultural e interreligioso, en un proyecto más amplio de repensamiento del espacio mediterráneo. Por este motivo, Arcún solicita la urgencia de la creación de una nueva cooperación euromediterránea para la gestión conjunta de las tradiciones culturales, sociales y religiosas que forman parte del espacio mediterráneo. Y el programa heurístico de Arcún, de esta cooperación, según Arcún, permitiría mostrar las coordenadas epistemológicas comunes a los tres monoteísmos. Para Arcún somos los heredores de esquemas teológicos que aún no hemos reelaborado y repensado. Es necesario entonces salir de los esquemas medievales de percepción y relaciones entre las culturas mediterráneas. El otro problema es que cuando describimos las diferentes religiones monoteístas, lo hacemos de una manera separada, pero nunca las enmarcamos desde el punto de vista de una antropología común. Eso por algunos es uno de los problemas, y la rigidez de los sistemas de representación y los modelos impuestos en el Mediterráneo, tanto en el norte como en el sur, no se ha visto socavada ni siquiera por las reuniones euromediterráneas inauguradas en Barcelona en 1995. La lectura arcuniana se ofrece como un instrumento para interpretar el actual clima europeo también, especialmente en lo que respecta al problema de las corrientes migratorias en la zona del Mediterráneo. De hecho, no es difícil encontrar en el debate político la idea de que existe una alianza sistémica entre la migración y el terrorismo. Los pueblos colonizados por Europa y liberados en los años 60 son su paso de la guerra y la pobreza cultural y económica. Claramente hay problemas de solidaridad entre los antiguos países colonizadores y las antiguas colonias que se quedaron solas. Por Arcún, la pregunta humanista surge todos los días hacia la solidaridad humana contra la política y las fuerzas ciegas de la globalización. Claro, es un programa que tiene una forma utópica, y para retomar una interpretación de Joseph Maila, el Mediterráneo para Arcún parece más bien un pretexto para pensar otra cosa que el Mediterráneo. Con esto me refiero a lo que en uno de los últimos artículos publicados, titulado Penser l'espace géopolitique méditerranéen, Arcún teoriza sobre la idea de que el Mediterráneo sea un trampolín histórico para el advenimiento de un nuevo mundo de la ilustración, esta vez universalizable y no universalista. Y la referencia a la construcción de una nueva ilustración no pretende retomar un modelo de ilustración como el que existía en Europa,
sino que espera entrar en una nueva fase intelectual capaz de ir más allá de lo universal que el pensamiento europeo, por ejemplo, ha impuesto hegemónicamente sobre otras poblaciones. Por lo tanto, en conclusión, en el área mediterránea el área mediterránea se pone como un modelo para reflexionar en términos más amplios sobre los problemas que afectan el debate intelectual y político contemporáneo, tanto en los países árabes musulmanes como en Europa y en Occidente también. En conclusión, la cuestión es que se plantea es el problema de un humanismo solidario frente a los imaginarios, las representaciones y las luchas políticas de las civilizaciones que se han desarrollado en torno a un hecho religioso y que han controlado el espacio mediterráneo a lo largo de los siglos. Entonces, para algunos el problema es esto, de repensar las religiones monoteístas, sobre todo en el Mediterráneo, como hecho, como un hecho religioso, religión como hecho, y entonces partir de esta base para construir un nuevo humanismo. Nada, gracias. Muchas gracias, Michele, por tu presentación, que ha sido una excelente lección sobre el pensamiento de Arcún. Nos queda tiempo suficiente para preguntas para los tres ponentes y, como en ocasiones anteriores, vamos a utilizar el chat para evitar que haya problemas de comunicación. Yo he visto antes que ya hay una pregunta para la primera ponente, para Julia, y bueno, pueden ir enviando sus preguntas. Así que voy a pasarle la palabra a Julia para que responda a Rocío, que tiene un interés particular sobre la literatura siria y sobre Samar Yazbek. Pregunta cómo has llegado a interesarte, Julia, por la obra de Yazbek para la tesis doctoral. En segundo lugar, Rocío piensa que la única obra de Samar Yazbek publicada al castellano es La frontera y quiere confirmar si es así. Y también, ¿cuál es tu opinión sobre esa obra? Porque ella ha intentado leerla en 2 ocasiones y no ha terminado por la dureza de las imágenes. Y también quiere saber cómo se puede conseguir otras obras, aunque sea en árabe. Pues si puedes responder. Pues sí, muchas gracias por las preguntas. Voy a contestar en el orden de las preguntas. Mi interés por la escritura de Samar Yazbek empezó en diciembre de 2016, cuando yo estaba empezando a redactar, estaba buscando un tema para mi trabajo de fin de máster en la Universidad de Nápoles, y tenía muy buena relación con mi antigua directora de TFM, y ella me propuso leer el Diario de la Revolución de Samar Yazbek, que tengo aquí. Esta es la primera obra que he leído, y pues como puedes ver, ha sido descargada desde internet, porque esta es la copia que me regaló mi antigua directora y no he vuelto a comprar otra de momento. Y pues mi interés empezó leyendo un poco en árabe y un poco también ayudándome con las traducciones. En el caso del Diario de la Revolución, leí lo que se publicó casi enseguida, que es la versión en inglés de esta misma obra. Y pues me enamoré de la escritura de Samar Yazbek, porque es capaz de unir muchos géneros literarios en una misma obra, y también propiamente por el estilo visual que ella tiene en su escritura. Y entonces, pues mi TFM fue una comparación entre 2 diarios de la Revolución, y ahora me interesa más la escritura de Samar Yazbek por lo que acabo de decir, y
Y entonces me he centrado en las 4 obras que ya he publicado desde la Revolución hasta el 2018. Y la única obra de Samaria Aspect traducida al castellano es La Frontera. Y a mí también me ha costado leer La Frontera, pero me ha costado leer todas las obras de Samaria Aspect porque la que pertenecen a esta segunda fase de escritura, que son tratan de la revolución y la guerra, todas expresan imágenes muy duras. Tanto La Frontera como El Diario de la Revolución, como las obras siguientes de la novela La Caminante y también 19 mujeres, todas estas obras tienen un estilo visual muy fuerte y como relatan de la guerra en las últimas 3, pues son todas muy parecidas. Cambia un poco el estilo, pero lo que la autora quiere transmitir es esta sensación de agobio y para demostrar cómo y transportar la realidad de lo que estaba o lo que está pasando todavía en una obra y para que el lector se sumerja completamente en su escritura. Y ¿cómo se pueden conseguir las obras de Samaria Aspect? Pues yo he comprado a través de varias páginas web. Tengo por cada obra en árabe tengo una traducción. Ha sido traducida al español solo La Frontera, pero por ejemplo la novela ha sido traducida al francés y esta es la novela en francés, La Marcheuse. Y la última obra, 19 mujeres, ha sido traducida al francés y al italiano. Se pueden encontrar fácilmente las obras traducidas, las obras en árabe, la que creo que es más fácil de encontrar es la última, que es muy interesante porque son los relatos de estas 19 mujeres y aviso que también es una lectura bastante fuerte y es publicada por una editorial que tiene su sede en Milano y se llama Al-Mutawassit y yo pues si quieres seguimos en privado y te puedo aconsejar dónde comprar las obras. Creo que es todo. Gracias, Julia. Hay otras 2 preguntas en el chat para Munir. La primera es si tiene la primavera árabe alguna influencia sobre el contenido al-ándalus en Internet. Y en sintonía con la pregunta anterior, Carolina Jiménez pregunta qué rol ha cumplido los medios de comunicación de masas en la construcción de una imagen de al-ándalus en Internet en sus plataformas online. Gracias. Con vuestro permiso, voy a responder en inglés. De verdad, lo siento, estoy aprendiendo español. Okay. So, Aurir, I don't know if you're gonna understand or not, but I know that for a fact the Arab Spring was, I would say, directly caused by the bad socio-economic conditions Arab peoples were living in for a long time. Whether Al-Andalus had something to do with it, maybe subconsciously, because Al-Andalus symbolizes greatness that was lost. There's always this concept in the collective mind, Arab collective mind, if you will. So maybe subconsciously. In any case, Al-Andalus greatness lost is always there. As to Carolina's, I have mentioned. alguien no lo entiende. ¿Puedo traducirlo un momento? No soy traductora, disculpen, voy a intentar resumir.
lo que ha dicho por si alguien no lo podía seguir, y si hay alguien aquí que lo puede hacer mejor, por favor que pida la palabra, porque yo no soy traductora y me da mucho pudor hacer esto, pero bueno. Primero ha señalado Munir que la primavera árabe fue causada por una situación socioeconómica, pero que subconscientemente al-Ándalus, porque simboliza la grandeza, ¿no? Has dicho que puede ser un recurso retórico, tal vez, pues esto me lo estoy inventando, porque no he tomado nota de lo último, pero que subconscientemente podría estar ahí como símbolo, ¿no? Como símbolo. I'm trying to make sense of the question. Yes. Mass media constructing. Yes, I have mentioned earlier visual products aired on Arabic satellite channels, very popular, watched all across the Arab world. These products, you find them online as well. So I would say that the imágenes, the images of Al-Andalus, the narratives, the discourses you find online are kind of an extension of what was available on TV for decades before, obviously, the advent of the internet and before Arab peoples had access to it. So yes, obviously there is a link there. Pues que hay una extensión entre lo que ya se veía en las televisiones con lo que hay actualmente en Internet, ¿no? Así que hay un vínculo entre lo que había antes de Internet y lo que hay en Internet. No sé si has respondido completamente o quieres añadir algo, Munir. No sé, Aurir, ¿quiere que puedo responder en francés? Si, si quiere. Ok, donc, Aurir, vous m'avez demandé si le printemps arabe a influencé, a été influencé par l'Andalousie. Donc, l'Andalous, donc, la réponse est que peut-être subconsciemment, parce que, à mon avis, le printemps arabe est simplement le résultat d'une situation socio-économique plutôt mauvaise, dans laquelle les peuples arabes ont vécu pendant tellement longtemps. Et donc, l'Andalous est toujours là, d'accord? Ça symbolise une grandeur perdue, un paradis perdu, et on s'en rappelle amèrement, hein, en tant qu'arabe. Et donc peut-être, oui, peut-être subconsciemment, ça a joué un rôle. Mais dire que ça a influencé directement, je pourrais pas dire ça. Voilà, merci. Pues ha dicho prácticamente lo mismo que en inglés, creo. No sé si hace falta explicarlo más o pasamos a la siguiente pregunta, que si estamos bien así, pasamos a la siguiente pregunta para Julia. Carolina Ojeda dice, ¿crees que hay otras autoras árabes no sirias que trabajan en la misma línea que Samar Yazbek, o el suyo es un caso particular porque está influida especialmente por la guerra y el exilio? Lo digo porque la has comparado con una autora rusa. Muchas gracias. ¿Por qué la has comparado con una autora rusa, Julia? Pues muchas gracias por la pregunta. Pues tengo que decir que la comparación con la premio Nobel Svetlana Alexievich ha sido una sugerencia de mi directora de tesis, que es aquí con nosotros, que es Elena. Y ha sido muy, muy interesante porque me ha empujado a agrandar un poco la perspectiva del trabajo de mi autora. Y en realidad, pues yo la comparo con
con la obra de Alexievich, bueno, comparo las obras de Samar Yazbek con las obras de Alexievich, por la componente de memoria que tienen las dos autoras en sus trabajos y también porque las dos autoras tienen un pasado común de periodismo. Tanto Alexievich como Samar Yazbek eran periodistas. Samar Yazbek, de la cual tengo más noticias, sigue escribiendo artículos y, y las dos pues utilizan una mezcla de estilos en sus obras. Y es por esto que vemos que hay rasgos compartidos entre las dos autoras y hemos decidido agrandar un poco la perspectiva. Y seguramente habrá también otras autoras sirias o otras autoras árabes que trabajan en la perspectiva de la memoria. De momento lo que tengo que decir es que solo he encontrado Samar Yazbek que trabaja en esta doble perspectiva de género y memoria. No sé si he contestado a la pregunta, creo que era todo, ¿no? Elena, no se te oye. Gracias, perdón. Hay otra pregunta para Michele de Ángel Domínguez que dice ¿cómo llega el discurso de mediterraneidad o humanismo común de Arcún al propio mundo árabe-islámico? Y bueno, es un discurso un poco largo, pero no está conectado con las primeras obras sobre el humanismo, en el sentido que está conectado, pero no se declara directamente en el humanismo árabe del siglo X. Es algo que para mí, en mi opinión, llega en el pensamiento de Arcún a partir de los años 90 o los años 80, creo después las obras principales, como después las lecturas del Corán y después la crítica de la razón árabe islámica, a partir más de las obras recientes, como la que he dicho del humanismo islam, se configura como un discurso que está conectado a todo un trabajo sobre epistemología, sobre episteme del pensamiento árabe islámico. Es un trabajo arqueológico de excavación en la tradición árabe, como una comparación entre lo que pasó en la tradición de la construcción de un edificio, de una doctrina dogmática que exprime el Islam, lo que Arcún llama el hecho islámico, y la diferencia que está entre el hecho islámico y el fenómeno coránico, que no son las mismas cosas. Por Arcún, el hecho islámico es como una tradición que se impone e interpreta el discurso coránico y lo bloca en un discurso oficial. Entonces el Corán se va a cerrar en un discurso, en un corpus formado, y creo estas distinciones que como mueve Arcún a hacer todo este trabajo de arqueología, el Mediterráneo se va a integrar en este trabajo de arqueología, porque es como un espacio para pensar algunos de los problemas que están conectados entre la tradición árabe islámica y la modernidad. Entonces es un problema que está conectado con el problema de pensar la tradición y la modernidad en el pensamiento árabe islámico, y también está conectado con el problema de cómo la Europa piensa el mundo árabe islámico, cómo representa el mundo árabe islámico, cómo piensa su tradición. Entonces, no sé si he respondido de verdad, porque como he dicho, es un discurso largo, pero no está conectado con las primeras obras. Es algo que llega tarde en el pensamiento de Arcún. Yo diría algo realmente que está conectado con una nueva visión del pensamiento de Arcún, que se abre un poco a los problemas de geopolítica
que entonces están más allá de obras sobre el Corán, esto. Entonces, cómo Arjun empieza a elaborar la tradición, el problema de cómo pensar la religión, esto va a ser un problema que al final está universalizado. Entonces Arjun empieza a pensar sobre la religión de una manera más larga, no solo el Islam, pero una comparación entre el Islam, el pensamiento cristiano, el pensamiento judío, y en este tentativo de pensar los tres monoteísmos, el Mediterráneo surge como el espacio de estas tres religiones es como un espacio para pensar. Entonces, como he dicho en mi intervención, es un pretexto para pensar problemas que son más grandes, problemas que están conectados, claro. Entonces, no es abordado directamente. Es siempre un poco, en la obra se encuentra, pero de una manera que no es directa. Se encuentra el problema de una cultura mediterránea, se encuentra el problema de repensar el Mediterráneo, pero se aborda siempre de manera fragmentaria. Entonces, yo he hecho como una reconstrucción de todos los momentos mediterráneos del pensamiento de Arjun. Si te interesa este argumento en particular, están los artículos, los últimos artículos que están dedicados al Mediterráneo, que uno es Pensée l'espace géopolitique méditerranéen. Se busca en línea, es como una resource abierta. Y el otro es un artículo que ha salido por Diógenes, por la revista Diógenes. Creo que se llama, es parecido el título, creo que es Repensar el espacio mediterráneo. Entonces, eso es. No sé si he respondido correctamente a todas las preguntas. O exhaustivamente. Perdón, ¿y de qué años son esos artículos, por situarlo? No, 2000, creo, 2004, el otro, creo, sí, del mismo periodo. Porque Humanismo Islam es del 2006. Yo como, mi idea, a partir de los años 90, pero los artículos son del 2000, sí, 2004 o algo así. Entonces son más tardes que otras obras. A partir del 2000, yo diría, directamente. Pero en el pensamiento de Arjun, antes creo, a partir de los años 90. Porque pero no directamente con los artículos. Se habla de esto, pero no así de una forma larga. En una otra obra donde se encuentra esto, está se llama Islam Approach Critique, que creo que es del 94 o 96, donde está un pequeño capítulo dedicado a la reactivación de la cultura mediterránea. Esto es un otro lugar donde se puede encontrar esto. Ahora no sé si está en otros lugares, pero esos son los más que me vienen en la cabeza ahora directo. Y también en el pensamiento árabe hay claro, hay una pequeña descripción del marco del espacio geohistórico y geocultural mediterráneo, pero siempre de un discurso más general. Hay otra pregunta para ti en el chat de Aurir, que dice: ¿qué significado tiene la religión para Mohamed Arjun? Bueno, mi interpretación es que no es un pensador antirreligioso. Yo diría que en esto están sentimientos diferentes, ideas diferentes. Me acuerdo que una vez he hablado con Máximo Campanini de esto. Él me ha dicho, para mí es como un antirreligioso. En mi opinión es más, tengo una idea que es como un averroísta, un poco un pensador que intenta de conciliar un poco la tradición árabe islámica con un pensamiento y una epistemología del pensamiento europeo, de categorías que son, no digo laicas, que pero intentan de ver de forma diferente el rapporto con la religión. La religión por Arjun es, como he dicho,
aquí también muta un poco la forma de cómo Arcún piensa la religión, pero a la base podemos decir que es una fuerza creativa, es un hecho. Arcún propone la fórmula de pensar a la religión como un hecho religioso, como un facto que entiende la religión como una fuerza creativa, una cultura, no solamente la religión como práctica ritual o como dogma o como doctrina. Entonces, por eso Arcún hace una distinción entre el fenómeno coránico, como he dicho, y el hecho islámico, porque el fenómeno coránico es la religión que habla, que se puede interpretar, que abre la logosfera árabe en la península arábica y que entonces permite una apertura también del pensamiento. Por eso puede ser que no lo he dicho o no lo he explicado bastante bien, pero también el fenómeno coránico habla con el humanismo. El humanismo también se nutre del discurso coránico, de la religión islámica, de una forma que queda abierta, que permite la reflexión. Y contrariamente, cuando se empieza a afirmar una ortodoxia, una tradición que piensa el Corán como un corpus cerrado, un corpus dogmático, esto no será posible porque va una interpretación oficial de la literatura, de la religión, se imponen como un canon, entonces no será posible dialogar más con el fenómeno religioso. Entonces tiene una buena consideración, yo creo, de la religión como algo que es como la metáfora, como algo que puedes siempre poner de pensamiento, de reflexión, de significados, y siempre pone el hombre frente a una reflexión. Entonces, esto más o menos es mi idea de la religión de Mohamed Arcuna. Claro, también hay problemas que son derivados de la interpretación de la religión. Lo siento para la respuesta larga, pero creo que no sé si es una postura filosófica, pero no tengo ancora la posibilidad de ser corto. Es que no creo que se pueda responder de una forma sencilla. Sí, no soy capaz porque por ahora me parece todo conectado, todo demasiado complicado para tentar un resumen. Lo siento. Muchas gracias, Michele. Gracias. Nos queda tiempo, nos quedan 10 minutos para preguntas. No sé si hay más preguntas para los tres ponentes. Yo tal vez como estabas hablando sobre esto último, Michele, bueno, mejor, ¿no? Bueno, solamente te voy a mencionar dos cosas. Si en tu trabajo estás planteándote ver cómo dialoga Arcún con otros intelectuales que son colegas suyos, como Jabri y Abu Saif, porque también tienen su propia construcción del humanismo. Y luego si conoces el trabajo de Ruth Mas, que le sitúa a Arcún en los márgenes del Tawhid, y eso le permite explicar en buena medida su pensamiento. Como sugerencia, sin ser yo especialista en ese tema, pero porque Arcún pasó varios años por aquí, por Granada, en el contexto de una institución euroárabe, no esta en la que nos estamos reuniendo de forma virtual, sino otra que tenía mucho que ver con el proyecto en el que políticamente España se involucró mucho de la construcción euroárabe, que luego fue euromediterránea, ¿no? Y entonces, claro, en ese tipo de espacios le obligaban a Arcún a pensar en ese tipo de términos orientados políticamente. Pero simplemente por haberle visto en acción en esa época. Creo que fue a finales de los 90, cuando venía durante varios años, 95, 2000, algo así. Y hay una pregunta de Luz Gómez para Julia. Has mencionado la ginocrítica que aporta al análisis de la obra de Yazbek
que no pueda ser abordado por otros paradigmas críticos? Una buena pregunta para responder en una tesis. Sí, muchas gracias por la pregunta, Luz. Yo he elegido la teoría de la ginocrítica porque que me imagino tú ya conocerás bien esa teoría, y Elaine Showalter en esta teoría, además de decir que es necesaria una visión ginocrítica de la relectura de una obra, ella se centra en la presencia de dos nudos de mujeres, que son la autora y la lectora. Yo utilizo la ginocrítica en el sentido de que añado un tercer nudo a esta lectura crítica, que son las mujeres que están dentro de los textos. Entonces, son tres perspectivas y siguen tres nudos de mujeres, y yo creo que es la teoría que me viene mejor para poder utilizarla en el análisis de los textos. ¿Quieres decir algo, Luz? Pues hay otra pregunta para Michele. Dice, el Corán en varias ocasiones habló del humanismo de forma plural. ¿Crees que Arcún ha sido influido por eso? Creo que sí, creo que, pero tenemos que considerar algunas cosas, porque es un poco, creo que es un pensador complicado con el nivel como de la existencia de Arcún y su percurso y su camino intelectual está estrictamente conectado. Y Arcún también fue cuando en Cabilia fue un estudiante en los Padres Blancos, donde aprendió también la cultura, a leer la Biblia y la cultura cristiana, entonces de una otra religión que no era la religión musulmana que había aprendido antes. Entonces tenemos también unas confluencias de diferentes aspectos religiosos, y seguro el Corán es importante en el pensamiento de Arcún, y se ve en todas las obras que siempre hay una referencia a, y también si él no se considera directamente un pensador árabe musulmán, no le gusta esta categoría de pensador árabe musulmano, el Corán seguramente, la idea de Arcún no es simplemente un texto religioso, y entonces, como he dicho, es algo que consiente una apertura del pensamiento. Es seguro el humanismo como concepción religiosa, filosófica, entonces el Corán también, o como la filosofía griega, o como la filosofía de producción islámica, son consideradas por Arcún. Entonces seguro que el Corán, en este sentido, como Arcún pensa el humanismo, como he dicho, no es antirreligioso por Arcún el humanismo. Entonces seguro el Corán ha sido una influencia bastante grande en el pensamiento de Arcún. No sé si está bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Nos queda espacio para alguna pregunta, pero bueno, tampoco lo vamos a forzar. Yo creo que hemos visto 3 trabajos de investigación en curso muy interesantes, con propuestas que nos hablan de imágenes, de imaginarios y del pensamiento, en el caso de Michele, en el pensamiento árabe contemporáneo. Nos quedan 2 sesiones más
que no van a ser el lunes porque hemos tenido que modificar el calendario. Luz, ¿quieres decir algo? No. Ah, es que es un gesto. Vale, que no van a ser el lunes porque hemos tenido que modificar el calendario por los festivos. Entonces son el miércoles de la semana que viene y... No, Elena. ¿Qué? Solo hemos cambiado la de la semana del puente. Vale. Que entonces en lugar del lunes es el jueves, pero Eso luego es, la última sesión la mantenemos tal cual era. Vale, que lo tengo yo ¿Vale? mal apuntado. El lunes. Entonces, de acuerdo. ¿De acuerdo? Pasamos a otro bloque del simposio, que es sobre los aprendizajes formales y no formales del Islam en España, en el que en la primera sesión vamos a hablar de 3 proyectos de investigación, uno de ellos en el que se enmarca este simposio, y en la segunda de las sesiones sobre la formación religiosa islámica en España. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, a los ponentes por el esfuerzo de presentar su trabajo y nos vemos el jueves de la semana que viene, después del puente en casa o donde sea.